¿Has escuchado historias de reyes y reinas cuya ambición los llevó a construir reinos, pero también a destruirlos con sus propias manos? Esta es una de esas historias. Acab y Jezabel, una unión que prometía poder y gloria, pero que trajo, en cambio, un reino corrompido, manchado por la sangre de inocentes. Gobernaron Israel con una autoridad implacable, quebrantando leyes, manipulando el poder y, sobre todo, desafiando al propio Dios. Pero el poder, cuando se edifica sobre una base de injusticia, inevitablemente se vuelve contra sus propios cimientos. Y es exactamente esto lo que estás a punto de descubrir. Imagina ser testigo de una historia en la que el destino de toda una nación está en juego, donde cada elección, cada alianza y cada acto de tiranía acarrea un precio. Jezabel y Acab no eran simples gobernantes, se convirtieron en símbolos de hasta donde la ambición puede llevar a alguien, de cómo el orgullo y la idolatría pueden moldear y eventualmente destruir. Al alejarse de los valores y de las leyes, Acab y Jezabel transformaron el reino de Israel en un campo de batalla espiritual, donde los profetas fueron silenciados, la justicia fue corrompida. Y el poder era un fin en sí mismo. Esta es más que una historia sobre el pasado, es una advertencia viva para los días de hoy. Mientras te adentras en los detalles de esta narrativa de traición, idolatría y justicia divina, verás cómo la fuerza de un reino, por más grande que sea, no puede resistir a la verdad y al juicio. Si alguna vez te has preguntado cómo los cimientos de un poder injusto inevitablemente se rompen, prepárate. Esta historia revela, en cada capítulo, cómo la justicia encuentra su camino, incluso en las sombras más profundas del poder. Acab y Jezabel. ¿Alguna vez has pensado en cómo una elección aparentemente simple, como una unión, puede trazar el destino de reinos enteros? Aquí estamos, observando un matrimonio que, a primera vista, parecía estratégico, tal vez incluso conveniente. Acab, rey de Israel, tomó a Jezabel como esposa, hija de Baal, rey de Sidón. Muchos dirían que fue una alianza política astuta, un puente entre pueblos, una maniobra hábil para fortalecer a Israel en medio de tantas naciones rivales. Pero escúchame bien, no toda alianza política es sabia, ni toda unión que parece ventajosa trae buenos frutos. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, buscamos asociaciones que aparentan seguridad, pero que en su núcleo esconden peligros profundos? Pues así fue con Acab y Jezabel. Ese matrimonio selló más que una relación, fue la puerta abierta para que valores ajenos invadieran Israel. Ahora, veamos a Jezabel. No era solo una esposa cualquiera, traía consigo el peso de sus creencias, sus prácticas y un fervor por la adoración de Baal. Jezabel era hija de un rey y sacerdotisa de Baal, el dios de las tormentas y de la fertilidad, y, desde pequeña, aprendió que el poder y la fe no se comparten, sino que se imponen. Así que, al cruzar las fronteras de Israel, Jezabel no vino como una extranjera dispuesta a adaptarse, llegó como una conquistadora cultural, lista para subyugar las tradiciones del pueblo de su esposo. ¿Cuántas veces no vemos lo mismo en nuestras vidas? Cuando algo o alguien que parece benigno, tal vez incluso encantador, empieza a corroer, poco a poco, nuestros valores más profundos, nuestra esencia. En el caso de Jezabel, la sutileza fue sustituida por la determinación de plantar en Israel una nueva devoción, un nuevo altar. Y eso fue lo que hizo, no por persuasión suave, sino por la fuerza de su influencia y la debilidad de Acab. Acab, por otro lado, parecía ceder con demasiada facilidad. ¿Has conocido a alguien así? Alguien que, por paz, por comodidad, renuncia a lo que es esencial. Pues el rey de Israel se dejó moldear, y con él se moldeó también la nación. No solo toleró, sino que alentó la construcción de altares y templos para Baal. Jezabel, decidida e inquebrantable en sus convicciones, encontró en Acab un compañero complaciente, un rey que, en lugar de proteger la fe de su pueblo, cedió al encanto y a la presión de su esposa. Qué fácil es dejar que influencias externas, por más atractivas que parezcan, contaminen lo que tenemos de más sagrado. Acab, con su postura pasiva, abandonó el papel de guardián de su tierra y, al hacerlo, inició una transformación irreversible en Israel que pronto se haría visible. Con Jezabel ya en Israel, la idolatría se instaló como un veneno que se esparce en aguas tranquilas.
Y mira, no pienses que esto ocurrió de la noche a la mañana. La influencia de Jezabel era como una red cuidadosamente tejida, envolviendo a Acab y, con él, al pueblo de Israel. Jezabel trajo consigo sacerdotes de Baal, organizó rituales, y fue más allá, convirtió el culto a Baal no solo en una alternativa, sino en una imposición. ¿Cuántas veces, en nuestro mundo, no vemos ideas e influencias que comienzan sutilmente y pronto se vuelven exigencias, normas a seguir? Así era Jezabel, decidida a convertir Israel, no por elección, sino por coerción. Imagina el impacto de esto en un pueblo que, por generaciones, había adorado al Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jezabel era astuta y sabía bien cómo transformar la escena a su favor, influenciando poco a poco, minando la cultura, borrando memorias y reescribiendo lo que significaba ser israelita. Y así, la idolatría tomó un espacio que, antes, jamás había pertenecido a otros dioses. Jezabel era una mujer de convicciones implacables, y su visión era clara: transformar a Israel en un reflejo de su propia cultura, de su propio culto, incluso a la fuerza. Trajo consigo prácticas y creencias que contrastaban radicalmente con el Dios de Israel. Los altares para Baal comenzaron a erigirse por toda la nación, y los profetas de Dios fueron perseguidos, ocultándose como podían, exiliados en su propio hogar. Imagínate en el lugar de esos hombres y mujeres que, hasta entonces, vivían en un lugar donde la fe era respetada. ¿Cuántas veces, hoy en día, también vemos nuestra fe y valores amenazados por influencias externas que parecen multiplicarse y rodearnos? Jezabel trajo no solo un nuevo Dios, sino un nuevo orden que exigía obediencia, y muchos israelitas, presionados, comenzaron a inclinarse ante Baal, temiendo la ira de la reina. La presencia de Jezabel en Israel también mostró algo poderoso sobre la fragilidad del liderazgo de Acab. Él, que debería ser un ejemplo de fortaleza y fidelidad para su pueblo, se dejó moldear, aceptando esta nueva orden sin resistencia. Y así, el pueblo comenzó a seguir el ejemplo de su rey. Al fin y al cabo, cuando el liderazgo se corrompe, el pueblo, con frecuencia, se queda sin alternativa. Jezabel se volvía cada vez más poderosa, implacable con los que resistían, creando un sistema en el que la adoración a Baal era la norma y quien desobedeciera podía perder hasta la vida. Y aquí está la lección para nosotros: ¿hasta qué punto permitimos que influencias externas nos moldeen, sustituyendo nuestros valores esenciales? Así como Israel perdió parte de su identidad, también nosotros, si no estamos atentos, podemos ser transformados por el ambiente, por las voces más fuertes y persuasivas a nuestro alrededor, dejando atrás lo que un día valoramos profundamente. Y es aquí donde entra en escena el profeta Elías, aquel que se atrevió a enfrentar la oscuridad que Jezabel había esparcido sobre Israel. Elías sabía que la fuerza de Jezabel no era solo física, sino espiritual. Había contaminado el corazón del pueblo con la adoración a Baal, y Israel se alejaba cada vez más del Dios verdadero. Entonces, en un acto de valentía y fe inquebrantable, Elías desafió directamente la falsa seguridad que Jezabel y sus sacerdotes intentaban esparcir. Convocó al pueblo y a los profetas de Baal para una demostración de poder en el Monte Carmelo. ¿Puedes imaginarte la tensión de ese momento? Allí, ante cientos, tal vez miles de espectadores, Elías propuso una prueba: el Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Era una decisión arriesgada, pero Elías sabía que Dios no abandonaría a su pueblo, especialmente en un momento tan crucial. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de una batalla espiritual sin precedentes. Mientras los profetas de Baal gritaban, se cortaban e imploraban que su Dios enviara fuego, el silencio era absoluto. Baal no respondía, y el pueblo, hasta entonces convencido del poder de ese ídolo, comenzaba a cuestionar. Aquí hay un punto importante: ¿cuántas veces nos encontramos poniendo nuestra confianza en cosas que parecen poderosas, pero que, en el momento de la verdad, fallan completamente? Elías observaba pacientemente mientras los profetas de Baal se agotaban en vano. Sabía que, cuando depositamos nuestra fe en el lugar correcto, no es en vano. Y es una enseñanza práctica para nosotros: la confianza verdadera no necesita espectáculo, es silenciosa, pero firme, esperando la respuesta adecuada. Entonces, llegó el momento de Elías. Reparó el altar del Señor,
usó 12 piedras, representando cada tribu de Israel, y pidió que echaran agua sobre el sacrificio hasta que todo estuviera completamente empapado. Esto no era solo un desafío físico, sino también un acto de fe. Elías estaba mostrando al pueblo que, con Dios, hasta lo imposible se hace realidad. Y, al orar, la respuesta llegó como una tormenta de fuego que descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y hasta el agua. Fue un momento inolvidable. El pueblo, al ver el poder de Dios, se postró, reconociendo que el Señor es Dios. Elías, con su fe audaz, trajo a Israel de vuelta al recuerdo de lo que realmente importa. Pero, por supuesto, la victoria espiritual en el Monte Carmelo fue solo el comienzo, un pequeño vistazo de lo que aún vendría en el enfrentamiento final entre Jezabel y el juicio de Dios. Después de la confrontación en el Monte Carmelo, parecía que las tensiones entre Elías y Jezabel solo se intensificaban. Y fue en ese clima de corrupción y tiranía que surgió la historia de Nabot, un hombre sencillo que poseía una viña cerca del palacio de Acab. Lo que para Nabot era un bien heredado de sus antepasados, algo de valor emocional y espiritual, se convirtió en objeto del deseo de Acab, quien veía en esa viña una oportunidad para expandir sus propios jardines. Acab ofreció un precio, hizo su propuesta, pero Nabot, fiel a las leyes y tradiciones, se negó a vender algo que representaba su herencia y la de su familia. ¿Cuántas veces nosotros también no nos vemos en situaciones similares, donde lo que apreciamos profundamente es codiciado por otros que no entienden el valor que damos a esos bienes o principios? El rechazo de Nabot fue recibido con indignación por Acab, quien, en su debilidad, se dejó abatir por un capricho no satisfecho. Pero Jezabel, con su espíritu implacable y manipulador, no permitiría que su marido fuera contrariado tan fácilmente. Aquí vemos el verdadero carácter de Jezabel, quien no escatimaba esfuerzos para satisfacer sus deseos y conquistar lo que quería. En una actitud de frialdad, arquitectó un plan cruel para que Nabot fuera acusado falsamente de blasfemia y maldecido, un crimen grave que conllevaba la pena de muerte. Así, Jezabel hizo que hombres de mala índole testificaran contra Nabot, y, bajo una justicia corrompida, él fue condenado y apedreado. Esta historia nos recuerda cómo el poder en manos equivocadas puede llevar a la destrucción de los inocentes. Cuando nuestra conciencia se somete al egoísmo y a la ambición, ¿cuántos Nabots modernos acaban perdiendo lo que les es más querido? Con Nabot eliminado, Acab tomó posesión de la viña como si nada hubiera sucedido. Pero la mirada atenta de Dios no dejó pasar en blanco el acto de injusticia. Elías, el profeta, fue enviado a Acab con un mensaje de juicio. Imagina la fuerza de ese momento. Elías encontró a Acab en esa viña robada, en ese pedazo de tierra ahora manchado por la sangre de un hombre inocente. El mensaje era claro: así como Nabot fue injustamente arrebatado, así también Acab y su linaje sufrirían las consecuencias de sus actos. La viña de Nabot se convirtió en el símbolo de un sistema de corrupción y crueldad que no quedaría impune. Dios, a través de Elías, estaba declarando que cada injusticia sería recordada y juzgada. Y, al final de ese encuentro, quedó claro que el juicio divino era inevitable para aquellos que se aprovechan de los inocentes y usan el poder de manera perversa. El encuentro de Elías con Acab en la viña de Nabot marcó el inicio de una profecía sombría que pendía sobre el destino de Jezabel y su linaje. La justicia divina había sido anunciada. Tanto Acab como Jezabel enfrentarían el juicio por sus actos de maldad. Elías, con su voz firme y ojos penetrantes, declaró que la sangre inocente clamaba por venganza. Le dijo a Acab que los perros lamerían su sangre en el mismo lugar donde se había derramado la sangre de Nabot, y que Jezabel, la mujer implacable que había gobernado con mano de hierro y corazón de piedra, encontraría un destino horrendo: su cuerpo sería devorado por los perros en los campos de Jezreel. Ese era el precio por una vida de crueldad e idolatría. ¿Parece algo distante? Pero, ¿cuántas veces en la historia vemos el poder corrompiendo y, por fin, destruyendo a aquellos que lo detentan de forma tan brutal? A lo largo de los años, Acab y Jezabel intentaron esquivar este destino, pero, uno a uno, los eventos fueron desarrollándose conforme a la profecía. Acab, que buscaba garantizar su poder y conquistar más tierras, terminó herido en una batalla.
En su último suspiro, fue llevado de regreso a Samaria, donde su sangre fluyó de su carruaje y, como Elías había predicho, fue lamida por los perros. Era el destino cumpliéndose. La muerte de Acab dejó a Jezabel sin el aliado que siempre había tenido a su lado, pero aún así ella mantuvo su puesto, decidida a no dejar que el poder se escapara de sus manos. Jezabel continuaba alzándose, confiada y desafiante, sin imaginar que su propio final estaba más cerca de lo que podía prever. Subestimó las palabras del profeta, creyéndose intocable, por encima de la justicia que tanto había subyugado. Entonces, llegó el momento fatídico. Jehú, un nuevo comandante, fue ungido rey de Israel, y él se dirigió a Jezreel, donde estaba Jezabel. Jezabel, al percibir la aproximación de Jehú, se adornó, tal vez en un intento final de intimidación, exhibiendo la misma imponencia que la caracterizaba. Pero Jehú no se intimidó. Ordenó a los siervos de Jezabel que la lanzaran por la ventana, y así lo hicieron. Ella cayó, y su cuerpo, en el suelo, fue dejado a los perros, que cumplieron la profecía de Elías. Su destino fue sellado de forma trágica y violenta, y el reino de Israel sintió el peso de su tiranía desmoronarse. Jezabel, quien un día había gobernado con impiedad, fue reducida a nada, un ejemplo vívido del juicio divino. Y es en este final que encontramos la confirmación de que el poder sin justicia, la autoridad sin misericordia y la arrogancia sin límites son como venenos que se vuelven contra aquellos que los portan. El juicio anunciado por Elías sobre Acab y Jezabel fue un hito en Israel, algo que muchos temían, pero que otros intentaban ignorar. Cuando Elías profetizó que Acab moriría y su sangre sería lamida por los perros, muchos pensaron que esa sería solo otra maldición, algo lejano. Sin embargo, el profeta no hablaba por cuenta propia, él llevaba el mensaje directo de Dios, declarando que tanto Acab como Jezabel enfrentarían las consecuencias de sus actos. Jezabel, con su personalidad implacable, y Acab, en su complacencia, parecían subestimar estas palabras, creyendo que su posición y poder político podrían asegurarles una vida larga y próspera. Pero Elías sabía, y dejó bien claro, que el verdadero poder no se encontraba en el trono de Samaria, sino en la obediencia al Dios de Israel. Los años que siguieron estuvieron llenos de tensión, un verdadero presagio de la tormenta que estaba por venir. Acab continuó su reinado, buscando expandir su territorio y consolidar alianzas, sin percibir que la profecía pendía sobre él como una sombra creciente. Y fue entonces, en una de sus tentativas de expandir las fronteras de Israel, que el destino comenzó a concretarse. Acab entró en una batalla crucial, y, durante el conflicto, una flecha disparada al azar lo hirió gravemente. Aún así, intentó resistir, ordenando que lo llevaran de vuelta a Samaria. Lo que no sabía era que su jornada estaba llegando a su fin y que, por más que intentara escapar, el juicio divino lo aguardaba. Al morir en su carruaje, su sangre fluyó, y al llegar a la ciudad, perros vinieron a lamer su sangre, exactamente como Elías había profetizado. Aquí, vemos el cumplimiento literal de la palabra de Dios, mostrando que, para el Creador, nada pasa desapercibido. Ningún acto de injusticia, por menor o mayor que sea, escapa a su justicia. La muerte de Acab trajo un nuevo escenario para Jezabel. Ahora sin su marido a su lado, ella se mantuvo firme en el poder, gobernando con la misma mano de hierro que la caracterizaba. Jezabel creía que, siendo ella misma la personificación de la autoridad y el control, podría continuar su reinado sin mayores problemas, aunque la profecía se hubiera cumplido sobre Acab. Parecía ignorar el hecho de que su destino estaba sellado. Sin embargo, con el paso de los años, el escenario comenzó a cambiar, y la profecía de Elías comenzó a acercarse a ella también. Cuando Jehú, un nuevo comandante ungido por Dios para liderar a Israel, marchó hacia Jezreel, el corazón del poder de Jezabel, su fin se volvió inevitable. Jehú fue elegido específicamente para eliminar toda la línea de Acab y, con ello, poner fin al reinado de impiedad que había manchado a Israel. Jezabel, percibiendo la aproximación de Jehú, se preparó como una reina que se niega a ceder. Se maquilló y se adornó, no como un acto de vanidad, sino posiblemente para mantener la imponencia de su posición, mostrando que aún poseía poder. Esta acción puede parecer un detalle simple, pero representa mucho, incluso ante la inminente derrota, Jezabel no admitía debilidad.
Se colocó en una ventana del palacio, mirando a Jehú, y lo desafió con su mirada, preguntándole si venía en paz. Su presencia, cargada de altivez y desafío, era un intento de ejercer control hasta el último momento, de hacer que Jehú temiera su autoridad, su influencia. Pero el nuevo rey de Israel, consciente de su misión y del peso de la profecía, permaneció implacable. Sabía que Jezabel representaba una era de corrupción e idolatría, y que eliminar esta influencia era necesario para restaurar el orden en Israel. Sin titubear, Jehú ordenó a los eunucos que arrojaran a Jezabel por la ventana. Aquellos a quienes un día ella había dominado, ahora obedecían la orden de su enemigo. Al caer, su cuerpo encontró el suelo con un impacto violento, y, como Elías había anunciado, los perros se acercaron y devoraron sus restos, dejando solo sus manos, pies y el cráneo. Esta imagen es poderosa y simboliza la completa degradación de una reina que un día se creyó intocable. El destino que enfrentó fue el cumplimiento completo de la palabra de Dios. Jezabel, quien durante años usó sus manos para manipular y controlar, quien caminó por senderos de idolatría y crueldad, y quien tanto despreció al profeta Elías, ahora encontraba el fin que ella misma había construido. Sus manos y pies, que tanto le sirvieron en actos de tiranía, fueron todo lo que quedó, como un recuerdo de su caída y una advertencia para aquellos que desafían la justicia divina. El fin de Jezabel es una de las escenas más impactantes de la historia de Israel. Su muerte no representó solo la caída de una reina, marcó el cierre de una era de opresión e idolatría. Su historia resuena como una advertencia de que la justicia divina, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Jezabel y Acab creyeron que podían construir su propio destino, subvirtiendo leyes y valores, ignorando la voz de Dios. Pero, como vimos, el juicio para aquellos que oprimen, que distorsionan la verdad y que abusan del poder siempre llega. Su destino quedó en la historia como un ejemplo eterno de que la maldad y la injusticia, por más intocables que parezcan, enfrentan el juicio de Dios. Jezabel y Acab, quienes un día gobernaron con mano de hierro, terminaron sin nada, siendo consumidos por el mismo mal que esparcieron. Esta es la enseñanza que perdura, mostrándonos que el poder y la influencia, cuando se usan incorrectamente, no conducen a la gloria, sino a la ruina. Al llegar al final de esta historia, somos confrontados con preguntas inevitables sobre el poder, la justicia y la verdadera esencia del liderazgo. Jezabel y Acab construyeron un reino, sí, pero ¿qué valor tiene un reino donde se silencia la verdad y sufre el inocente? Cuando miramos su historia, no solo entendemos cómo el mal uso del poder corrompe, sino que también nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras propias elecciones. ¿Y tú, cómo has usado la influencia que posees? ¿A qué valores te has aferrado? Esa es la lección que Jezabel y Acab nos dejan, no importa cuán alto parezca nuestro poder, solo es una sombra ante la justicia de Dios. Por eso, no dejes que tu legado esté marcado por elecciones que debiliten lo que es bueno y justo. En su lugar, que tus acciones diarias se construyan sobre cimientos de verdad y compasión. Quizás, al reflexionar sobre esta historia, percibas la importancia de vivir en obediencia al propósito mayor y eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sientes que estás construyendo el tipo de vida que se mantendrá firme ante el juicio final? ¿O será que algo necesita cambiar? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue con nosotros para más lecciones transformadoras. Entregar tu vida a Cristo y afirmarte en la verdad es una elección de impacto eterno, que supera cualquier poder humano o realeza pasajera. Recuerda que Dios nos invita a una vida de propósito y justicia, una jornada con valor real y duradero. ¿Qué tal hacer esa elección hoy y caminar hacia un compromiso renovado con Él?